dinámica la dinámica de este seminario. Bueno, pues buenas tardes. Pues buenas tardes. Les agradecemos a los que tomen uso que de la palabra a tomen uso favor de de la palabra a cerrar favor de el cerrar micrófono. micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes este seminario. Bueno, les solicito a todos los asistentes, por favor, cerrar sus micrófonos para que no hagamos eco. Parece ser que ya se logró. Muy bien, pues damos una cordial, muy grata bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Elda Eleonora de Guadalupe Morales. Ella es investigadora del Colegio de la Frontera Sur. Querida Gelda, voy a hacer una lectura muy breve de tu síntesis curricular. Fue una muy sintética síntesis, ¿verdad? Pues tu formación. Tú eres nacida, Gelda Morales nació en Guatemala, donde estudió biología. Ella hizo estudios de maestría en Costa Rica y de doctorado en ecología en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Es investigadora del Colegio de la Frontera Sur en México, donde coordina el Grupo Masificación de la Agroecología. Considerado a nivel mundial un grupo sumamente importante, sumamente relevante. Y también coordina Lab Vida. Es un programa de formación de docentes en agroecología y soberanía alimentaria. Además, es fundadora de la Red Internacional de Huertos Educativos y de la Alianza de Mujeres en Agroecología. Además, es editora asociada de la serie Advanced in Agroecology de Routledge y de Agroecology and Ecosystem Services de Frontiers. Pues, querida amiga, querida compañera de muchas luchas, ¿verdad? Juntas estamos en Ama Agua, pues agradecemos mucho este tiempo que nos das para esta conferencia magistral donde se hablará sobre esos factores claves para el escalamiento de la agroecología. Bienvenida, por favor, es tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, querida Virginia. Es realmente un gran honor que me hace la magnífica universidad y el magnífico grupo que tú coordinas para esta oportunidad, donde les quiero compartir un poco de los avances de las investigaciones que hacemos en el grupo de masificación de la agroecología del Colegio de la Frontera Sur. Pero sobre todo, ojalá que tengamos oportunidad de iniciar un diálogo, porque realmente el llevar la agroecología a escala es tarea de todas las personas. Entonces, para eso se necesitan seguir fortaleciendo las alianzas, las mentes, corazones y manos de muchísimas personas. Así que muchas gracias realmente por esta oportunidad. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, si la pueden ver. ¿Ya se ve? Y aquí en pantalla completa, sí se ve. Sí. Ya se ve, Gelda, nada más falta ponerlo en pantalla completa. Todavía no se ve en pantalla completa. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Yo no lo veo en pantalla completa. Si los demás pudieran indicar, quizás sea un detalle mío que no veo. No se ve. A ver si dejo de compartir, tal vez, y luego poniéndola tal vez primero en pantalla completa y luego les comparto. A ver.
Pero entonces si la pongo primero en pantalla completa ya no puedo ver compartir. Bueno, voy a hacer un último intento, si no, aunque se quede así. Yo la veo en pantalla completa, pero bueno, ahí voy a seguir. Pues realmente creo que todas las personas que estamos aquí presentes hoy estamos convencidas de que se requieren cambios profundos en la forma que estamos haciendo la agricultura. Definitivamente no podemos seguir abonando, dándoles subsidios a la agricultura industrial, ni seguir consolidando el régimen corporativo que nos ha llevado a una agricultura de la muerte que definitivamente no es sustentable. Entonces, pues la respuesta que numerosos grupos de investigación alrededor del mundo y la misma FAO y otras instituciones internacionales, vemos que tenemos respuestas y que la respuesta está en la agroecología. Y aquí en México tenemos la fortuna de que saberes campesinos todavía impulsan, practican la milpa como ejemplo perfecto de un sistema agroecológico, porque está basado en la gran biodiversidad que todavía tenemos, que por supuesto que está siendo amenazada, pero tantos esos saberes como nuestro germoplasma están todavía ahí y todavía estamos a tiempo de salvarlos. La gran pregunta es cómo, ¿verdad? ¿Cómo poder llevar a escala la agroecología? Ese es el reto, porque la agroecología no nos da respuestas sencillas. Insistimos en que la agroecología no son recetas, sino principios. Entonces, ¿cómo llevar esos principios? ¿Cómo, en lugar de dar una receta para un biofertilizante, cómo podemos hacer para mantener un suelo vivo, que para la agroecología pues es todo el sustento de la producción? Cómo poder entender las dinámicas de los microorganismos que están ahí en el suelo y que son los que pueden alcanzar micronutrientes que cada vez vemos que son tan importantes para mantener una buena nutrición de la planta y de las personas que nos alimentamos de ellas. Cómo poder comunicar la importancia de la diversidad biológica, tanto la agrobiodiversidad como la diversidad biológica asociada a nuestros campos agrícolas. No es realmente tarea sencilla si en las personas que nos dedicamos a la ecología apenas estamos entendiendo esas redes tan complejas en nuestros agroecosistemas. Promovemos que en la agroecología la eficiencia, ¿verdad?, de nutrientes, de agua, de espacio, de materiales, quizás eso es un poco más sencillo de entender y de comunicar. Esto de que el manejo sea más preventivo que curativo, cuando ya en nuestra formación occidentalizada nos hemos acostumbrado a que incluso los médicos, ¿verdad?, nos den recetas cuando tenemos un problema. Si un médico nos dice, ¿sabes qué, Gelda? Lo que tienes que hacer es trabajar menos, evitar el estrés, haz más ejercicio, come bien. Pues ay, me desespero, ¿verdad? Lo que quiero es que me dé una pastilla para que me quite el dolor. Entonces, hemos estado ya educados de esta forma, de que si viene una plaga, le queremos pues dar la pastilla, ¿verdad?, para eliminarla. Cuando decimos, pues hay que diseñar la parcela para que sean los mismos microorganismos o los parasitoides depredadores que están en la parcela, hagan el trabajo por nosotros, se nos hace mucho más complicados. Queremos la receta.
entender esos sistemas complejos, de que son dinámicos además, ¿verdad? Muchas veces nos han metido en la cabeza de que, sí, tenemos que conservar y mantener la estabilidad de los agroecosistemas. Pues no, los agroecosistemas no son estables, son dinámicos, son cíclicos. Entonces, tenemos que cambiar ahí muchas cosas de nuestra mente, cambiar también ese monocultivo de nuestra mente, ¿verdad? Que muchas veces la escuela nos ha impuesto. Entonces, esos son pequeños retos, grandes retos que tenemos por delante. Y muchos más allá, ¿verdad? Porque hay toda una gama de grandes corporaciones internacionales, pues, que tratan de decir que la agroecología no nos va a alimentar. Paulo. Hola, Paulo. Que encontramos... De cerrar sus micrófonos, Gelda, y no está corriendo la presentación. Tendrías que darle movimiento a las diapositivas en la barra lateral. Bien, como yo la estoy viendo en grande, ¿verdad? Entonces, a ver. ¿Ves ahí la nueva presentación? La nueva diapositiva. Estamos... Sí, ya sé. Sí. Ahora que trato de compartir de nuevo en grande, la ven. Me avisan si no pasa, por favor. Entonces, pues además hay toda una serie de corporaciones, ¿verdad? Que nos tratan de meter ideas en la mente de que tenemos que producir más alimentos, de que la agroecología no es capaz de alimentar al mundo. Tenemos también esas barreras, ¿verdad? Para el diálogo, para poder comunicarnos con diferentes disciplinas. Y por supuesto, uno de los grandes problemas es que todavía muchas familias no tienen acceso a la tierra. Entonces, si no tenemos tenencia de la tierra, es muy difícil invertir en sistemas agroforestales, por ejemplo, en hacer barreras vivas para detener la erosión del suelo. Es muy difícil que la agroecología vaya a florecer si no tenemos esto. Voy a intentar cambiar de diapositiva. Me dicen si avanza, por favor. ¿No avanzó? Aún no avanza. Seguimos en donde viene la agroecología, en la 4. Ahora sí. Bueno, ahí lo voy a dejar. Gracias por estar ahí pendientes. Entonces, cuando decimos que es necesario entonces este cambio de paradigma en la forma que hacemos agricultura, vemos que se necesita llevar la agroecología a escala, porque si la agroecología es tan chida, ¿por qué es que no tenemos acceso a alimentos agroecológicos todos los días y todas las familias en nuestros platos? Porque es que cada vez más la agricultura industrial está avanzando en nuestros territorios. Entonces, primero creo que debemos de aclarar a qué nos referimos con llevar la agroecología a escala. Muchas veces nos han criticado cuando hablamos de masificación de la agroecología o llevar la agroecología a escala y nos dicen, ¿ustedes entonces están queriendo que las pequeñas parcelas agroecológicas se expandan en latifundios? ¿O que entonces ustedes sí ahora están diciendo que tenemos que tener recetas y promoverlas en todos nuestros territorios? No, lo que nosotros ambicionamos es que muchas pequeñas parcelas produzcan de forma agroecológica y que los alimentos agroecológicos lleguen a todos nuestros platos, que no sea nada más un alimento de lujo, como los alimentos orgánicos, sino que todas las personas tengamos acceso a alimentos limpios, sanos y saludables. Entonces, como decimos en esta publicación que
hicimos en el 2019, donde explicamos qué queremos decir con escalamiento de la agroecología. Quisiéramos que con la masificación, con el escalamiento de la agroecología, podamos recuperar el sentido de solidaridad, de reciprocidad y la proporción saludable de nuestro sistema alimentario. Hace ya 7 años que tuvimos la fortuna de contar con el financiamiento, apoyo del CONACYT, que nos permitió contratar en nuestro equipo de masificación de la agroecología del Colegio de la Frontera Sur a 13 cátedras CONACYT, que desde las ciencias sociales vinieron a apoyar a nuestro grupo de agroecología para tratar de entender qué se necesita hacer para llevar la agroecología a escala. El grupo de agroecología del Colegio de la Frontera Sur tiene 35 años de estar trabajando, documentando, y también los saberes tradicionales, tratando de aportar desde la ciencia algunas modificaciones para llevar la agroecología. Sin embargo, hemos visto que pues cada vez esto es más difícil. Entonces, el aporte de estos 3 colegas desde las ciencias sociales nos ha venido a iluminar un poco de qué se debe de hacer. Por supuesto que tenemos que solucionar todavía problemas a nivel ecológico, a nivel de la agroecología como técnica, pero gracias a un estudio que hicimos junto con este equipo, también entendimos que mucho de la masificación de la agroecología se debe a problemas sociales. Entonces, nos decidimos a tratar de entender qué factores son claves para impulsar la agroecología. Y esto lo publicamos en un artículo que primero fue publicado en inglés en la revista Agroecology and Sustainable Food Systems, y el año pasado salió una versión en español en un número especial de una revista brasileña, Desenvolvimiento y Medio Ambiente. Decidimos entonces, a través de la revisión de literatura, tratar de entender cuáles eran estos factores que impulsan la agroecología en 5 estudios de caso. Estudios, proyectos, programas, espacios, territorios donde la agroecología es y fue practicada por cientos, miles de personas, de familias. El primero es el movimiento campesino a campesino en Centroamérica, que se dio en los 80s, en medio de toda la revolución que existía en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, donde muchos agricultores fueron pues desplazados, tuvieron que salir de sus parcelas, pero esa crisis permitió que se unieran, que intercambiaran ideas y buscaron también acciones para poder reutilizar sus abonos verdes que ya habían abandonado porque el gobierno les brindaba fertilizantes sintéticos, y en esos momentos de convulsión social pues vieron la necesidad de buscar cómo lo hacían antes y compartir esas ideas de cómo establecer abonos verdes. Y ahí empezó el movimiento campesino a campesino, que luego llegó a Cuba, que fue nuestro segundo estudio de caso, donde también por una crisis que al quedarse sin los insumos que les brindaba la Unión Soviética de gasolina, fertilizantes, agrotóxicos, la agricultura pues se quedó muy vulnerable. La gente en Cuba perdió el 30% de su masa corporal. Entonces, primero por una orden del ejército, todos se pusieron a
a sembrar, incluso en las ciudades, en La Habana, pero fue el movimiento campesino a campesino que llegó desde Centroamérica ya que permitió lo que ahora dicen el reverdecimiento de la isla. El tercer caso que estudiamos es la agricultura de presupuesto cero en India, que se dio también por la crisis que muchos agricultores han cometido suicidio allá en India porque están rebasados con las deudas que tienen para poder financiar la agricultura industrial. Se han visto tan desesperados que prefieren suicidarse porque ya no pueden mantenerse. Entonces, ante esta situación, surge la idea de una agricultura sin dinero. Por eso se llama de presupuesto cero. Y actualmente ha alcanzado a millones de productores en India. Es difícil realmente tener números, pero eso es por lo menos lo que se habla. No sé si es una exageración. El cuarto estudio de caso que analizamos es la red Ecovida de Brasil. Es una red de pequeños mercados donde se comercializan productos agroecológicos, donde nacieron una de las primeras procesos de certificación agroecológica a nivel mundial, de certificación participativa, muy, muy interesante, en el que se intercambian productos en un gran territorio del sur de Brasil. Y el último caso que incluimos fue la cafeticultura orgánica en Chiapas, que ustedes sabrán que pues también surgió al caer el Instituto Mexicano del Café y a no brindar apoyos a pequeños comerciantes de café. Pues se organizaron a través de la Iglesia Católica y empezaron ante la demanda de mercados internacionales, a comercializar y café orgánico, café bajo sombra, café rústico que ya se hacía en la región, pero que ahora tenía además un plus, ¿verdad?, de tener un sello. Entonces, nos dedicamos a estudiar qué tienen en común estos 5 casos. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común? Y eso tal vez nos permite explicar por qué en estos casos la agroecología sí pudo llevarse a escala a pesar de todo los problemas que tenemos. Algo clave fue la organización social. Todos estos casos se pudieron realizar porque los agricultores estaban organizados en organizaciones campesinas, en cooperativas. Sin esto no hubiera sido posible que la agricultura fuera llevada a escala. Algo que también tienen en común estos 5 casos es que no fue un técnico o una técnica que llegó a decirles qué tenían que hacer y qué era la agroecología y cómo la tenían que implantar. Aunque algunos sí existieron estos técnicos, sobre todo como en el caso de la India, que es este agrónomo Palakar, que da grandes discursos sobre cómo debe de hacerse la agricultura. Realmente lo que permitió que fluyera la información entre miles de agricultores fueron procesos constructivistas. ¿Y a qué nos referimos con procesos constructivistas? Por ejemplo, el caso del campesino a campesino. En el caso de la India, volvemos que es Palakar que da su discurso, pero son nada más un grupo de 100 agricultores que llegan a escucharlo. Pero luego llegan estos 100 agricultores a sus poblados y lo comunican a sus vecinos, y es viendo con el intercambio de experiencias que se logró este proceso. Entonces es muy, muy importante que haya siempre un diálogo, que no sea alguien que vaya a imponer las recetas para que se logre la masificación de la agroecología. Otro de los factores claves que vimos en estos ejemplos es que en todos hubo un discurso movilizador. Y este discurso movilizador se basó en estos casos en el crear orgullo. Muchos estaban también ligados a aspectos espirituales.
En el caso de Chiapas, pues fue la Iglesia católica con su teología de liberación que permitió de decir tenemos que proteger a la madre tierra. En el caso de la India, Palacar dice dejar el suelo desnudo sin cultivos de cobertura es como desnudar a Shiva. Entonces estos discursos realmente sacuden, hacen que la gente tenga orgullo, que sienta que es parte de su ser, ¿verdad? De su cultura, lo que ha permitido que la agroecología avance en esos territorios. Algo que nos sorprendió bastante es que en muchos de los campos de la agroecología se habla de que, bueno, sí, entonces el proceso debe de darse de campesino a campesino, nosotros técnicos no tenemos nada que decir, los campesinos saben hacer todo, no nos necesitan, pero realmente estos casos muestran que en todos ellos sí hubo aliados externos. ¿Quiénes eran estos aliados externos? Eran algunas ONGs, como en el caso de Campesino a Campesino en Centroamérica, fue Visión Mundial que impulsó el proceso. Fueron universidades, como en el caso de Cuba, que había siempre un grupo de agroecólogos haciendo pequeñas investigaciones que fueron llamados para impulsar también la agroecología en Cuba. En el caso de la India fueron artistas que a través de música, obras de teatro, pasaron también y alegraron estos momentos, o también ingenieros en informática que permitieron crear aplicaciones de celular para que pasaran estos conocimientos más rápidos. Entonces sí, los aliados externos somos importantes, pero eso sí, en todos estos casos fueron aliados externos que llegaron a decir, ¿en qué puedo apoyar? No fueron a decir, ustedes tienen que hacer esto. Esa es la gran diferencia. Y para nuestra sorpresa, contrario a lo que la teoría nos dice o lo que el sentido común nos dice, los mercados y las políticas públicas estuvieron presentes como un factor de apoyo, pero no en todos los casos. Fue súper importante los mercados en el caso de Brasil, porque claro, además la que estudiamos fue la red de mercados, de la red de Covida, y porque también al ver que había un mercado promovido por las políticas públicas de Lula, donde se promovió que todas las instituciones públicas, escuelas, hospitales, cárceles, brindaran alimentos de la producción familiar y de la producción agroecológica, hizo y promovió que más y más agricultores se interesaran en producir de forma agroecológica. En el caso de Chiapas también, por supuesto, fue el tener un mercado en Alemania interesado en agricultura orgánica que permitió que la cafeticultura se sostuviera. Y en el caso de políticas públicas, ¿verdad? Que muchas veces en las universidades siempre decimos, bueno, y vamos a hacer este estudio para que finalmente apoyara las políticas públicas. Definitivamente esto podrá ser de apoyo, pero lo que nosotros vimos en estos casos es que únicamente en el caso de Brasil y en el caso de Cuba fueron realmente factores clave para impulsar la agroecología. En los otros ejemplos, la agroecología y su masificación o escalamiento se dio a pesar de que las políticas públicas no estaban apoyando. Y por otro lado, en Ecuador, por ejemplo, que desde hace muchos años se estableció como política pública la agroecología y la soberanía alimentaria hasta en el Acta Magna de la Constitución, el haberlo hecho en papel no ha llegado a las bases. Entonces tenemos que pensar, ¿verdad? Y cuestionarnos. ¿Qué políticas públicas, cómo van a funcionar estas políticas públicas para apoyar realmente el escalamiento de la agroecología? Y algo que nosotros hemos ido aprendiendo en el camino, después de esta publicación que analizamos estos casos y gracias sobre todo a las
las y los jóvenes que nos acompañan en el posgrado de ECOSUR, que también han ido explorando en otros ejemplos cómo se ha dado el escalamiento de la agroecología, pues hemos logrado documentar que sin la incorporación de la juventud, sin la incorporación de mujeres y otras diversidades, la agroecología no va a poder florecer en nuestros territorios. Muchos de los jóvenes están saliendo del campo porque ya la agricultura no da, porque la agricultura de tipo industrial es aburrida. En Cuba se ha documentado muy bien cómo las familias que promueven la agroecología tienden los jóvenes a quedarse, porque es un reto, porque les hace pues activar su imaginación de cómo podemos entonces producir de una forma agroecológica, y porque además es agradable, es algo alegre estar bajo un sistema agroforestal y no en un sistema de monocultivo. Por supuesto que también hemos estado documentando, y muchas de mis colegas de la Alianza de Mujeres en Agroecología, desde sus universidades, Favor de cerrar micrófonos, Natacha. Gracias, Vicky. Pues sin el papel, sin los saberes de las mujeres, sin tomarlas en cuenta, sin que ellas tengan acceso a la tierra, sin que sus ideas y su voz no sea apreciada, pues definitivamente no vamos a poder avanzar la agroecología. Entonces, ya es tiempo, ¿verdad?, de que tengamos que quitarnos también de nuestra mente que este tipo de agricultura nos va a alimentar, de que este tipo de agricultura industrial nos va a crear empleos. Se ha llegado a decir que la agricultura industrial también es la forma de conservar la biodiversidad, nuestras selvas, para detener el avance de la rosa tumba y quema. Y esos son esquemas mentales que nos han metido en la cabeza, pero es tiempo ya de decir no, tenemos que cambiar el discurso, tenemos que tener urgentemente un cambio de narrativa. La agricultura industrial no nos está alimentando. Definitivamente subieron los rendimientos con la agricultura industrial, eso no lo podemos negar, pero de que suban los rendimientos a decir que nos está alimentando hay un gran trecho. Actualmente hay más de 800 millones de personas malnutridas en el mundo. Aquí en México, los datos que conseguí del 2016 dicen que el 20% de la población tenemos carencias alimentarias, a pesar de que los rendimientos han subido. Y por otro lado, esta agricultura industrial ha llevado a bajar la diversidad de nuestra dieta. Se ha concentrado en 6 alimentos, sobre todo granos, que luego son convertidos en harinas blancas o en arroz blanco, que son puros carbohidratos simples. Y hay evidencia de que esta dieta basada en una agricultura industrial, pues nos está matando. Nos está matando porque ha provocado enfermedades crónicas degenerativas, desde problemas de demencia, como el Alzheimer, problemas cardíacos, colesterol, hipertensión. La diabetes tipo 2 es la principal causa de muerte en México. Cáncer, ovarios poliquísticos, hígado grasos no alcohólicos. Entonces ya urge seguir aceptando de que la agricultura industrial es necesaria para alimentarnos. No, la agricultura industrial nos está matando. Además, tenemos que cambiar esta narrativa de que la agricultura industrial va a permitir que nuestros niños vayan a las escuelas, de que vayan a poder avanzar entonces los conocimientos, va a
ofrecer nuevos empleos. No es así. La agricultura industrial está erosionando nuestra cultura, está erosionando nuestros conocimientos locales. Muchas veces estamos perdiendo, a pesar del gran orgullo que hay en México de la gastronomía mexicana, pero esta está siendo invadida con una dieta occidentalizada. Que los niños no pueden ir al campo a trabajar, que deben de estar en la escuela. Por supuesto que los niños, la juventud, tienen que ir a la escuela, pero también tienen que aprender de la agricultura, que es un laboratorio vivo para poder seguir transmitiendo de generación a generación estos grandes saberes de nuestros abuelos. Porque la agricultura industrial ha generado más desigualdades al expulsar a la juventud, a las ciudades, a tener que emigrar a Estados Unidos, y ha hecho cada vez más la desigualdad social en todos los eslabones de la cadena alimenticia. También tenemos que estar bien conscientes de que la agricultura industrial envenena nuestros cuerpos, y la narrativa es que los agrotóxicos provocan muertes e intoxicaciones porque los agricultores no saben usarlos. Si los usaran como dice la receta, no ocurriría esto. Y eso es mentira. Cada vez hay más evidencia de investigadores e investigadoras que hasta han sido amenazadas por las grandes compañías de agrotóxicos por mostrar sus datos. Y los datos estos muestran que incluso trazas de agrotóxicos en el agua, en nuestros alimentos, nos están matando. Por supuesto que no va a ser una muerte súbita, pero hay evidencias de cómo estas trazas de agrotóxicos están afectando nuestros cuerpos al provocar sobre todo tumores a nivel del sistema nervioso central, y porque algunos de ellos imitan a nuestras hormonas y nos están provocando muchos problemas reproductivos. Entonces son una amenaza para nuestra especie. Debemos entonces ya cambiar la narrativa de que los agrotóxicos, si se usan de forma segura, no hay problema, porque no es así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante esta situación? ¿Cuál es el papel de las instituciones de educación superior para cambiar la narrativa, para poder llevar a escala la agroecología? Es un reto que tenemos, y en parte nosotras somos responsables de que esto no haya podido llevarse a escala, de que nosotros mismos como agroecólogas, agroecólogos, a veces cometemos los mismos errores que los promotores de la agricultura industrial. Entonces debemos de cambiar ya nuestros currículums, debemos de reeducarnos. Ya varias de las universidades en México y alrededor del mundo están haciendo esfuerzos, pero nos está costando porque nosotros ya los adultos fuimos educados de otra forma. Tenemos que cambiar nuestras mentes. Es difícil, pero no imposible. Eso de que el oro viejo no aprende a hablar es mentira. Sí podemos cambiar. ¿Y qué necesitamos entonces para estas juventudes y para nosotros mismos? Primero, seguir el ejemplo del gran maestro de la agroecología en México. Efraín Hernández X le decía a sus estudiantes: por favor, no vayan a decirle a los campesinos qué es lo que tienen que hacer. Primero vayan a observar qué saben ellos, a ver qué tienen, cuáles son sus potenciales, cuáles son sus problemas. Muchas veces vamos al campo con la idea de que pues no saben nada, de que nosotros, incluso los que promovemos la agroecología, les vamos a llevar la luz y les vamos a enseñar cómo hacer el bokashi, cómo hacer los violes. Ni siquiera les hemos preguntado: ¿ustedes tienen problemas de fertilidad en sus suelos? Muchas veces también vamos con la idea de que hay problemas, ¿verdad? Y preguntamos, como hice yo en algún momento: ¿qué plagas tiene? Tal vez primero habría que preguntar: ¿usted tiene plagas?
Y en mi caso me dijeron, fíjese que no hay plagas. ¿Y por qué? Ah, pues porque siempre sembramos el maíz en policultivo, porque abonamos bien la tierra con materia orgánica y el maicito se defiende. Entonces también cambiar esto, ¿verdad? De que vamos a llegar para resolver problemas, a veces vamos a llegar, ojalá que lleguemos a aprender cuáles son el potencial de estas familias. Entonces ese reconocimiento de saberes locales es clave y muchas veces en las escuelas, en las universidades los tenemos que reaprender porque vamos con esta idea, ¿verdad? Y luego hemos perdido también la esencia de la agroecología. Puede haber muchas discusiones de cuándo se generó la agroecología, de que los campesinos ya practicaban la agroecología, por supuesto, las prácticas agroecológicas sí, pero la agroecología como nombre surgió como una ciencia y surgió como la ciencia que estudiaba los agroecosistemas con un lente de ecología. Y muchas veces se nos olvida eso. Promovemos prácticas agroecológicas, pero se nos olvida que el estudio de las interacciones, muchas veces estamos recomendando el aplicar tricoderma para controlar la roya y no sabemos, y sí sabemos de los estudios de Yvette Perfecto y de John van der Meer en la finca Irlanda, aquí en Chiapas, de que hay ya un hongo en estas parcelas de café bajo sombra que se llama halo blanco, que mantiene a la roya bajo control. Y no mantiene solo a la roya bajo control, también mantiene a las escamas, que también pueden llegar a afectar al cafeto bajo control. Entonces, si estamos conscientes de estas interacciones, tal vez nos preguntaríamos qué va a pasar en este territorio si nosotros aplicamos este microorganismo que trajimos de fuera. Hay cierta evidencia de que estos microorganismos venidos de fuera pueden competir con los nativos y acabarlos. Entonces esto nos va a hacer dependientes al fin y al cabo de estar siempre trayendo microorganismos de otro lugar. Entonces no nos olvidemos, por favor, en nuestras instituciones de educación superior que la importancia de dar un fuerte énfasis en ecología. Yo digo que la agroecología sin ecología es un discurso vacío. E igual forma que no nos olvidemos que la agroecología y su definición ha ido evolucionando y que cada vez vemos tan importante que la agroecología también es un movimiento político y necesitamos entonces brindar formación social y política a nuestros estudiantes, porque si nuestros estudiantes no están conscientes de la tenencia de la tierra, de la desigualdad, por género, por grupo étnico, si no estamos conscientes de que sin organización no puede escalar la agroecología, pues todo lo demás que hagamos va a ser bastante inútil o por lo menos no va a llegar a escalar. Y finalmente necesitamos entonces enseñar y aprender, sobre todo aprender del diálogo transdisciplinario, de una escucha activa, de cómo comunicarme con una persona que piensa y fue formada de una forma distinta, de reconocer estos saberes tradicionales, locales, actuales, de las familias campesinas, pero también con mi colega socióloga, también con mi colega economista, que los antropólogos puedan dialogar con los agrónomos, con las ecólogas. Esto es un trabajo que nos va a tomar tiempo, pero si tenemos la buena voluntad, lo vamos a lograr. Entonces, necesitamos además una alfabetización agroecológica a nivel global. Las escuelas muchas veces son las culpables de que la juventud se aleje del campo, porque las herramientas que les damos ahí, en el caso de México, pues son programas diseñados en la Ciudad de México que no se aplican al campo, que muchas veces incluso dan herramientas para avergonzarse de ser campesino y que obligan a la juventud a salir. Entonces, urge
una reforma educativa que tenga un currículum adaptado para cada uno de los territorios, adaptado al campo, y una posibilidad es pues a través de huertos educativos, pero hay muchas más. A través de hacer conciencia de qué es lo que comemos, por ejemplo, podría también ayudar al escalamiento de la agroecología. Y reevaluar en los programas que estamos impulsando la agroecología, ¿qué estamos impulsando? ¿Estamos realmente impulsando agroecología? ¿Estamos impulsando recetas? ¿Estamos escuchando, observando a las familias campesinas, o las estamos viendo como hacían los técnicos de la revolución industrial, como entes vacíos a quienes tenemos que educar? Muchas cosas para reflexionar. Nuestros gobiernos, ¿qué pueden hacer? Pues con la evidencia que tenemos de estos estudios que hicimos del grupo de masificación de la agroecología, pues vimos que, pues sí, las políticas públicas pueden apoyar, pero sobre todo creo que lo que debemos de hacer es evitar estorbar. Y un gran estorbo para la masificación de la agroecología es brindar subsidios a la agricultura industrial, brindar subsidios a los agrotóxicos, brindar subsidios a los fertilizantes, tener nuestra propia marca de fertilizantes sintéticos. Definitivamente no va a apoyar el impulso de la agroecología. Sí podría apoyar, así como hicieron en Brasil, las compras institucionales. Eso sería una forma de apoyar. Apoyar a los mercados agroecológicos que ya existen en todo México. ¿Cómo podemos apoyarles? Tal vez a ellos sí les podríamos dar algún apoyo económico. Eso sería lo que esperaríamos de nuestros gobiernos. Y a la población en general, ¿qué papel tenemos? Seguramente muchas de las personas que me están escuchando ahora pues son creyentes fervientes como yo de que la agroecología es la respuesta para una alimentación sustentable, para la conservación de la biodiversidad, para mantener nuestra cultura. Pero a veces nos preguntamos qué estamos comiendo nosotras en la casa. ¿Vamos nada más a impulsar la agroecología en el discurso o la vamos a vivir? ¿Qué estamos comiendo? ¿Dónde estamos comiendo? Afortunadamente en México todavía tenemos acceso a los mercados, tenemos acceso a una dieta basada en la milpa, como este plato de la buena alimentación que según los últimos estudios de la nutrición, pues 3/4 partes de nuestro plato debería de verse lleno de verduras, sobre todo de hojas verdes. Pues ahí están nuestros quelites, los quintoniles, nuestros chiles, tomate verde, calabazas, chayotes, jitomates, cuántas otras tenemos, ¿verdad? En nuestro territorio de poder consumir. Se dice que 1/4 de nuestro plato debería ser de granos enteros. Pues qué más entero que nuestras tortillas, pero no las tortillas industrializadas, sino nuestras tortillas de nixtamal, artesanales, nuestro pozol, las palomitas, que sí, las palomitas son nuestras, no esas que venden en las bolsitas. Las raíces del chayote, los tamalitos. También dicen los últimos estudios en nutrición que 1/4 de nuestro plato debería de ser de proteínas saludables, no necesariamente carne. Nos han hecho creer también que una buena alimentación tiene que tener proteína animal, leche, y los últimos estudios muestran que no es cierto. Nuestros frijolitos, las semillas de calabaza, los chapulines, ahí sí hay dieta animal, los gusanos, pues nos pueden brindar una dieta muy balanceada y también complementada con un poco de fruta, no tanto porque tiene bastante azúcar, pero que sean las frutas que están de temporada, porque además estos alimentos, si son producidos de forma agroecológica, se ha comprobado que tienen más nutrientes que los producidos con la agricultura industrial, a que le brindamos generalmente solo nitrógeno, fósforo y potasio. Y además, ¿a quién apoyamos cuando compramos y nos alimentamos de una dieta así?
esa es una de las invitaciones que les hago a todas ustedes, a quién les compramos, a quiénes estamos beneficiando con nuestro desayuno, con nuestra comida, con nuestra cena. Pues muchísimas gracias por su escucha. Disculpen con los problemas de la presentación, pero espero que les haya provocado para poder iniciar este diálogo tan necesario que es urgente para poder acabar con esta agricultura de la muerte y que la agroecología llegue a todos nuestros territorios y a todos nuestros platos. Aquí dejo mis datos por si tienen algunas quejas, si tienen ganas de debatir conmigo, bienvenidas serán sus palabras. Muchas gracias. Pues agradecemos infinitamente a Elda, ¿verdad?, por esta plática tan interesante, en donde, pues, entre otras cosas, pues, habla de un cambio en narrativa, estos datos que son muy significativos, ¿verdad?, de 800 millones de personas malnutridas en nuestro país, más lo que se acumula y se está acumulando. Esta parte fundamental del desarraigo también de las tradiciones y de la alimentación sana, ¿no?, de nuestro país, y algo fundamental que tiene que ver con la reflexión crítica, ¿verdad?, desde las instituciones educativas y formales, esta parte de la alfabetización agroecológica. Los invitaría, por favor, a los participantes, a las participantes a preguntar. Aprovechemos, acuérdense, todos estos seminarios y el día de hoy, pues con toda la experiencia de Elda, por favor, si alguien tiene preguntas, comentarios, pues es el momento de hacerlos. Déjenme ver aquí en participantes. No veo a nadie, los invitamos, por favor. Me parece que aquí hay alguien, permítanme, que desea participar. Vicky, ¿me puedes ayudar, por favor? No alcanzo a ver quién tiene la mano levantada, fíjate, algo. Claro que sí, aquí estamos, y bueno, y representarles, ¿verdad?, la doctora Eunice Ferra López, quien es nuestra subdirectora académica del Departamento de Agroecología y que le toca esta parte de la interacción, ¿verdad? Ya por muchos conocidos. Pues tenemos levantada la mano, afortunadamente aquí nos marca números, aparece primero el nombre de Claudia, luego Maximino Rivas, Orfanelli, Mara Rodríguez, Agua Tierra. Entonces, damos paso a Claudia. Adelante. Adelante, si puedes abrir tu micrófono para poder preguntar, participar, comentar. Solamente aparece como Claudia. Si no, en lo que se conecta Claudia, el número 2 aparece Maximino Rivas, que lo vemos en pantalla. Adelante, Maximino. Ya tomó la palabra. Bueno, adelante. Perdón, es que no me dejaba la computadora. Bueno, pues muchísimas gracias, así que por la presentación. Yo creo que ha sido muy valiosa. Siempre es la pregunta, ¿no?, de cómo vamos a llegar a hacer este escalamiento de la agroecología o masificación de la agroecología, ¿no? Y tengo dos preguntas. Una sería primero, por ejemplo, de estos actores externos que ustedes vieron que ayudaban a las organizaciones, ¿no?, en sus artículos, ¿cuáles fueron los tipos de apoyos que proporcionaron, ¿no? O sea, por ejemplo, si fueron recursos, infraestructura, capacitación, investigación, porque de repente decimos, no, pues apoyan a la agroecología, ¿no? Pero es en el cómo la apoyan, ¿no? O sea, cuáles son los apoyos que brindan. Y la segunda pregunta que tengo es si, por ejemplo, se ha visto que las organizaciones también, no solamente uno piensa de repente que son puras receptoras, ¿no?, que reciben, pero hay experiencias donde vemos que realmente pueden formar, ¿no?, otras pequeñas organizaciones, pueden pues ser incubadoras de otras iniciativas, ¿no? Y si vieron que, por ejemplo, cómo es que estas experiencias
podían apoyar o si daban igual algún tipo de recurso o capacitación humana o cuáles eran estos otros recursos que daban. Y bueno, pues muchísimas gracias. Sí, mucho gusto, Claudia. Gracias por la pregunta para poder explicar un poco más estas instituciones y diferentes organizaciones o grupos de personas también que apoyaron a los 5 estudios de caso que nosotros documentamos fueron diversas. Algunas sí brindaron apoyos económicos, como por ejemplo en el caso de el programa de campesino a campesino en Centroamérica, que lo dio Visión Mundial, una ONG internacional que brindaba entonces recursos para que campesinos se pudieran ir de un lugar a otro para dar su palabra y compartir sus experiencias. También apoyaron en cuestiones organizativas, ¿verdad? De cómo hacer los encuentros. En otros casos, como en Brasil, por ejemplo, de la red de Covida, pues también ahí fueron técnicos que apoyaron en cuestiones logísticas, también en algunos casos sí, a promover las técnicas agroecológicas que algunos de los campesinos ya no conocían, entonces los técnicos, pero tenían el interés en conocerlos y manifestaron sus problemas y pues fueron invitados, no llegaron a imponer sus ideas. Creo que esas serían las grandes diferencias. Entonces sí, y en el caso de Brasil, como les decía, los ingenieros en informática que les brindaron aplicaciones para que las familias campesinas estuvieran en comunicación y pudieran intercambiar ideas de cómo estaban haciendo la agricultura y cómo estaban resolviendo los problemas. Artistas también ha sido clave en algunos de los lugares porque a través de canciones se van pasando estas ideas agroecológicas o también a través de obras de teatro. Así que los apoyos podrían ser muchos, desde hacer investigación, algo que sea una pregunta que nadie tiene respuesta. Entonces ahí nosotros como investigadores podríamos decir, pues vamos a ver qué está pasando aquí, ¿verdad? Y juntos hacer investigación, acción participativa o las ONGs con recursos. Eso es. Muchas gracias, Elda. Seguimos ahora con Orfanelli. Por favor, adelante. Me ha parecido increíble el transcurso de la conversación de esta gran señora en cuanto a la agroecología, pero le queda uno, pues en Colombia, le queda uno el vacío, es que hay grupos que empezaron hace 20 años el proceso agroecológico, pero la llegada de cultivos, de monocultivos como el aguacate, se nos han robado a estos líderes, o sea, dejaron pues el proceso agroecológico por unirse a la producción industrial. Eso pues me produce un gran dolor, pero yo sé que el conocimiento está en ellos y con esta crisis mundial de los abonos pues van a tener que volver otra vez a sus prácticas, me parece que agroecológicas. Consulta. Primero, pues que nos deje los datos de la Eleonora, que realmente uno le pueda colocar un correíto, consultar con ella algunas situaciones. Pero la otra es, Elda, así como a grosso modo, ¿cuál es como la metodología o el manejo que uno debe dar en una área, en una zona pequeña, para que la gente empiece con esto? Estamos llenos como de mucha bibliografía, pero se nos agolpa una cantidad de conocimientos y cuando vamos a entrar a ver la gente que está haciendo desde el punto de vista agroecológico o llegar a que no tienen nada, ¿cuál sería la metodología para uno llegarle a la gente sin tener que usar términos tan elevados y que ellos sientan realmente la confianza? Porque ellos creen todavía en la dependencia de los abonos sintetizados. Yo quisiera como que me dieran un ticito,
Vea, fuera, pues haga esto, vea, haga 1, haga 2, haga 3. Gracias. Qué gran reto. Me da, Sorfa, mucho gusto de escuchar que desde Colombia nos están escuchando. Pues creo que una de las respuestas más simples es que para lograr hacer agricultura de una forma sustentable, la solución está en la biodiversidad, ¿verdad? Las parcelas diversas, ¿no? Los monocultivos, pues ayudan muchísimo a que no hayan plagas. Mantener la vida en el suelo es súper clave. Por supuesto que en territorios ya degradados donde se han utilizado agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, pues quizás el suelo ya no tiene vida. Entonces ahí el reto es cómo restaurarlos, ¿verdad? Entonces, pues hay varias técnicas como pues la incorporación de materia orgánica es clave, y sería entonces la recomendación es empezar en pequeño, demostrar con el ejemplo, ¿verdad? A veces nuestros discursos entran por una oreja y salen por la otra. Entonces, mi recomendación es que si hay posibilidades de tener una pequeña parcela para hacer las demostraciones, que empiecen allí. Y también que se le permita entonces a la gente hacer pequeñas pruebas. Nuestra estrategia aquí en Chiapas ha sido trabajar con las escuelas, porque muchas de las escuelas tienen un pequeño espacio para establecer una parcela. Ahí niños y niñas van experimentando y van llevando esas ideas a sus padres, a sus madres. Entonces, esa podría ser una posibilidad. Pero pues sí, es todo un reto también, ¿verdad? Que tenemos nosotras de cómo llevar estas ideas de sistemas complejos a todas las personas. Requiere, como decía al inicio, el trabajo en equipo, el estar conectados. Sí, qué bueno que México y Colombia están conectados para intercambiar experiencias. Muchas Mil gracias, profe. Mara, adelante, por favor. Los datos de ella, por favor. Sí, ahorita ya había compartido, ¿verdad? Pantalla. Elda, si pudieras compartirnos nuevamente la pantalla mientras Mara interviene. Gracias. Mara. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ahorita me surgió si las organizaciones como FAO y OMS tienen algunas recomendaciones o validan la agroecología. Sí, mucho gusto, Mara. Muy buena pregunta. La FAO tiene un programa muy fuerte en agroecología. Incluso tiene un proyecto de escalamiento de agroecología. Y México es uno de los 3 países donde FAO está apoyando ese proceso. Es un programa piloto entre Senegal, la India y México, tratando de impulsarlos, porque pues con los datos que hemos logrado documentar, las personas que trabajamos en agroecología, pues hasta esas grandes organizaciones están convencidas de que es la forma de que debemos de producir alimentos. La OMS, no sé, es una buena... Ya viene Lili para acá. Una buena tarea que me dejas, pero generalmente en la mayoría de países y a nivel internacional, como que la agricultura y la salud están separadas. Entonces, esa es otra de las cosas que me faltó decir, y qué bueno que me lo haces ahora repensar, que también debemos en nuestras instituciones estar
bien ligados, aunque sea una escuela agrícola, tener cierta formación en salud, tener cierta formación en nutrición, porque pues igualmente las personas que estudian alimentación, que estudian nutrición, deberían de saber de agricultura, y porque ese vínculo es indispensable. Pero sí, no sé qué tanto la OMS está fomentando la agroecología. Investigar. Gracias. Ya Gracias. mi correo electrónico que puse en pantalla. Yo no tengo acceso al chat, pero es hmorales@ecosur.mx. Gracias. Adelante, aquí aparece Aguatierra. Adelante, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, hola, saludos desde Chile. Francisco aquí, Centro de Estudios Aguatierra, trabajando por la agroecología, por la regeneración de los suelos y la reactivación de las comunidades, la soberanía alimentaria hace muchos años ya. Muchas gracias por esta presentación. Yo trabajo con sistemas agroforestales sucesionales para activar comunidades campesinas. Aquí la situación en Chile es bastante difícil en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos. Tengo dos preguntas para ver si podemos hacer un puente entre la realidad de Chile y la realidad de México, donde Chile es un país con la agroecología desarrollada muy, muy lento, muy débil comparado con países como Brasil, México o la India. Mis preguntas son, aquí hay mucho activismo político ambiental desde las ciudades, y muy poco saber de cómo reactivar los suelos, de cómo trabajar el suelo y de cómo devolver la fertilidad a los suelos. No sé si allá pasa lo mismo o cómo se puede formar a los cuadros políticos que están dispuestos a veces a dar la vida por un glaciar o por un bosque, pero no saben vivir desde la tierra. Y la otra pregunta, que viene a ser otra de las grandes dificultades que tenemos aquí, es cómo o qué experiencias tiene en campesinos vulnerables muy dependientes de los subsidios del Estado. Aquí hay organismos del Estado que subsidian la agricultura y los mantienen en la marginalidad, los mantienen sin acceso a los saberes nuevos y a las prácticas nuevas, y les niegan la innovación. ¿Cómo se puede un poco, o si tiene experiencia de cómo uno puede saltar a la institución que tiene a veces a los agricultores y a los agricultores presa, y cómo nosotros, que somos organismos independientes, autogestionados, podemos llegar a ese campesinado? ¿Con qué propuesta de sistema productivo uno llega a ese campesinado? Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias, Elda. Terrible, tremendas las preguntas. Mucho gusto de conocerte, de escucharte, de saber estos maravillosos vínculos, ¿verdad? Uno de los regalos que nos dejó la pandemia, porque creo que ya teníamos estas plataformas de comunicación, pero es a través de la pandemia como que ya se nos quitó el miedo de hacer estas videoconferencias, y qué lindo sabernos hermanados y con tantos problemas similares también. Están muy complicadas tus preguntas, pero definitivamente algo que uno de mis colegas aquí en Ecosur ha documentado, Hugo Perales, ha estado estudiando las diferencias en la producción de maíz en el norte de México, en el centro de México y en Chiapas. Los agricultores del norte de México reciben muchísimos subsidios del gobierno son agricultores así de agricultura industrial. Los del centro de México y los del sur reciben ciertos apoyos, pero no tanto. Y él ha documentado cómo sin esos subsidios, esa agricultura industrial del norte, que dice que es la que alimenta a México con la producción de maíz, no podría subsistir. Existe actualmente con los subsidios, pero si se les quita, se cae, y tendrían entonces que buscar otras estrategias. Y yo creo que las crisis nos pueden brindar oportunidades ahora que
viene una crisis muy, muy complicada, ¿verdad? Con el aumento de los precios de los fertilizantes sintéticos, también va a aumentar el costo de los alimentos, porque muchos de los granos del mundo es producida en esta zona de conflicto entre Rusia y Ucrania, pues ojalá que nos haga repensar primero de nuestra dependencia alimentaria, que no podemos seguir estando dependientes de alimentos importados ni de estos fertilizantes, y ojalá entonces que nuestros gobiernos tengan la sabiduría de saberlos impulsar, porque sí, las crisis son una oportunidad, pero si no las sabemos impulsar, pues podría seguir siendo como una también oportunidad para el statu quo y que siga siendo la agricultura industrial la que reciba todos los beneficios. Eso es lo único que te puedo aportar por este momento, pero pues ojalá que haya más oportunidades para continuar el diálogo y el intercambio de ideas. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Maximino, por favor, Maximino Rivas. Gracias. Adelante. Gracias. Mucho gusto. Agradecer primero la presentación y mencionarles que estoy muy orgulloso de haber formado parte de ECOSUR hace algunos años y se aprende bastante. Yo estoy actualmente trabajando en Profores. Profores es una organización global que está dedicada a la producción y al abastecimiento responsable, y actualmente estoy encargado de un programa muy bonito que está relacionado con la agroecología. Estoy trabajando con agricultura regenerativa. Y pues lo mismo, mencionarle que tenemos abiertas las puertas para los centros de investigación si quieren hacer algo de investigación en agroecología en nuestras parcelas experimentales de agricultura regenerativa. Son bienvenidos, y más pues que somos colegas y estuvimos compartiendo un espacio en común. Y por el otro lado, les menciono, estoy trabajando con caña de azúcar y me gustaría saber desde su punto de vista, cómo podemos influir en los sistemas que han sido monocultivos durante muchos años, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando con abonos verdes, que es en medio de la caña de azúcar, pues colocar frijol, soya, pero pues es un reto, ¿no? Entonces, no sé si usted nos puede compartir algo al respecto. Gran reto que me están poniendo, me dan ganas de salir corriendo, ya no sé cómo contestar, Maximino. Mucho gusto de volver a verte. Una vez uno de mis estudiantes, uno de los estudiantes de doctorado de aquí de ECOSUR, que trabaja con una plaga de la caña de azúcar, me preguntaba algo similar, me dice: pues yo creo que esto que nos propone ustedes está bueno para pequeños productores, pero ya así a nivel de las grandes extensiones como la caña de azúcar, ¿qué le podemos hacer? Y yo le dije, ¿realmente necesitamos esas grandes extensiones de caña de azúcar? El azúcar es uno de los problemas más graves que tenemos a nivel ambiental, ¿verdad? Aquí en Chiapas, con las quemas que hacen, es una contaminación al momento de la cosecha, y porque estamos necesitando tanta azúcar con tanta diabetes. Entonces, esa es una de las preguntas que nos podríamos hacer. Por supuesto que todas queremos darnos un gustito, ¿verdad? También de vez en cuando, pero tal vez se podrían reducir esas grandes extensiones de caña de azúcar. Tal vez podríamos integrar un poco de caña a las pequeñas producciones. Eso sería mi sueño, que en lugar de tanta caña de azúcar sembráramos algo que realmente nos va a nutrir. Pero la verdad es que sí se han hecho algunos esfuerzos de cómo poder establecer sistemas agroecológicos en grandes extensiones.
Un ejemplo importante es la producción de arroz que está haciendo el Movimiento Sin Tierra en Brasil. Y mucho es así como tú dices, con cultivos de callejones. También la producción de uvas para vino en California se ha visto muy, muy beneficiada con la introducción de pequeños arbustos y árboles en cercos vivos, en callejones, y eso pues a veces puede dificultar un poco la cosecha, pero ha traído grandes beneficios para el suelo y para el manejo de plagas. Entonces, creo que sí hay posibilidad de hacer agroecología en grandes extensiones también, pero pues ojalá que también esas grandes extensiones sea en manos de cooperativas, de organizaciones campesinas y no de grandes corporaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Josefina, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Y querida Elda, me reservé el tiempito para estar aquí escuchándote porque sabía que iba a aprender mucho. Te pido si nos puedes decir cómo podemos acceder a este estudio que mencionaste, el estudio comparativo. Me interesa muchísimo tener acceso a ese material porque sin duda creo que hay mucho que aprender de esas experiencias. Y bueno, de tu exposición me queda una duda, ¿no? Sobre cuál es el papel de la política pública para impulsar la agroecología. Acabamos de tener el segundo encuentro nacional de redes alternativas, redes alimentarias alternativas en la Ciudad de México, y asistieron más de 120 representantes de redes. Tú participaste también en un proyecto con ASI que hicimos el año pasado, donde detectamos más de 300 redes de productores y consumidores con base en la agroecología y la economía solidaria. Entonces, la mayoría de estas organizaciones son muy autogestivas, muy autónomas y no dependen para nada de programas de política pública. Sin embargo, pues por lo mismo también son muy frágiles y algunas tienen una vida muy corta o no tan corta, pero terminan desgastándose porque requieren de mucho trabajo intensivo, sobre todo de mujeres que son la mayoría que están a cargo de estas redes. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué líneas de política tú crees que serían necesarias en México, pero pues tal vez en otros países también de América Latina donde existen estas redes, para fortalecerlas desde los ciclos de producción hasta también la parte del consumo y de la distribución, para que pudiéramos hacer, digamos, tener una agenda común entre todas estas redes e impulsar estas políticas para que podamos al menos ser una alternativa realmente sostenible para grupos más amplios de la población. Sabemos que este dato que das, por ejemplo, de los subsidios que se van al norte y principalmente a los grandes agroindustriales, pues es una de las injusticias más terribles que tenemos, ¿no? De este modelo neoliberal. ¿Cómo revertir eso y en qué aspectos, digamos, podríamos exigir políticas públicas para estas otras redes alternativas? Gracias. Qué gusto saber que estás aquí, Josefina. Siempre es un gusto intercambiar ideas contigo y creo que también esta discusión sobre la importancia de las políticas públicas o no es una discusión que surge muchas veces en nuestras conversaciones. Recientemente, bueno, estoy poniendo aquí en la pantalla el nombre de la revista, de la versión en español del estudio que hicimos con los 5 estudios de caso, desenvolvimiento y medio ambiente. Es una revista de acceso libre
pero también a quien me lo solicite, con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Sí, por favor. También, pues hace poco, junto con Josefina, publicamos un número especial de la revista Ecofronteras, que es la revista de divulgación del Colegio de la Frontera Sur, donde presentamos algunos de nuestros resultados de este proyecto de investigación que Josefina lideró con fondos del CONACYT para ver las respuestas de los mercados solidarios del comercio justo ante la pandemia. Y pues vimos que lamentablemente muchas de las políticas de gobierno en ese momento de pandemia favorecieron a los grandes supermercados, ya sea para protegernos también, ¿verdad?, del contagio. Pues algunos de los mercados a nivel nacional cerraron, algunos de los tianguis de producción agroecológica se vieron obligados a cerrar. Entonces ahí uno se pregunta, ¿verdad? Sí, claro, las decisiones, ¿cómo hubiera sido ideal entonces que el gobierno y qué tipo de políticas públicas se deberían de tener para poder facilitar y apoyar a los procesos que ya están? Entonces, yo, en mi opinión, pero creo que tú sabes mucho más de eso que yo, Josefina, es apoyar los procesos que ya están. No venir con una agenda desde allá arriba, desde la Ciudad de México, a imponer a los territorios cómo se deben de hacer las cosas. Por ejemplo, en los tianguis orgánicos de México, celebramos por un momento la ley de orgánicos y que se legalizara también la certificación participativa. Pero la verdad es que no nos ha ayudado, por lo menos hasta ahora. Por el momento, incluso generó que se desasociara la red de tianguis orgánicos de México, porque la certificación que se promovió fue una certificación que desde Senacica va a dar el certificado a los certificadores a nivel local para ver que estén cumpliendo con las reglas que Senacica dice que es lo que es orgánico. Y entonces en muchos de los tianguis, como en el tianguis de comida sana y cercana aquí en San Cristóbal de las Casas, con el cual colaboro, pues primero decían, algunas de esas reglas no las podemos cumplir, nuestras parcelas son pequeñas, pero nosotros hicimos nuestra propia certificación y esa sí fue participativa porque consultamos con productores, con consumidores, con procesadores, y es como nosotros que estamos viendo la agroecología, pero estamos entonces haciéndolo de una forma que no va con la ley. Entonces, por eso tan importante, ¿verdad? Que sí, las políticas públicas nazcan desde las peticiones desde abajo, con consultas populares apoyando a los procesos que ya están. Y yo diría que algo que sí urge, como dije hace un momento, son políticas públicas que hayan una reestructuración grandísima de la educación, que las escuelas tengan una educación basada en el territorio, que los niños de Chiapas no aprendan a cuidar al osito panda, que por supuesto que a todos nos da ternura y que tal vez es una responsabilidad de la ciudadanía global de protegerlo, pero también que protejamos a nuestros SATs, un gusanito muy sabroso que nos comemos aquí en Chiapas. Porque si no hacemos estos vínculos del territorio, difícilmente estos pequeños esfuerzos que estamos haciendo, eso sí, como hormigas, a nivel de todo el territorio, vayan a poder florecer y nos vayan a poder brindar ese sueño de una alimentación justa, balanceada, limpia, como la que soñamos. Y definitivamente, ojalá que puedas conseguir más proyectos para poder seguir trabajando en alianzas, para poder hacer estas conversaciones. Muchas gracias a ambas. Sigue León, por favor. Adelante, León Sánchez Carimé. Adelante, por favor.
Gracias, buena tarde. Pues mi nombre es Karime, muy complacida de escucharle, doctora Elda. Mi pregunta va en relación al concepto de escalamiento y que tendré que leer a profundidad el texto de masificación, que me hace ruido por ahí si entendemos masificación de esto de llevarlo a todo el país, dado también que los ejemplos que escuché son a nivel país, Cuba, Brasil, India, ¿no? Bueno, en el caso México, Chiapas. Y bueno, la pregunta eso, ¿no? Si va dirigido a todo el país, ¿qué hay de las diferentes escalas o niveles de producción al interior de cada país? Yo pensaba básicamente en 4 quizás niveles que ya ocupamos. Este nivel como de unidad de huertos, ¿no? Que quien ahora también incursiona en tener huertos en las terrazas. De ahí tenemos las unidades familiares, ¿no? Pequeñas que generalmente han sido para autoconsumo. Después yo vería otra escala, quizás también más familiar, pero quizás con terrenos más grandes que también ocupan para venta. Y luego los que no sé si llamar agronegocios o agroindustria, como la cañera, con grandes extensiones de tierra y monocultivos. ¿Cómo se daría entonces este escalamiento y si sería como el tratamiento igual, ¿no? Y si queremos entonces que en todo el país, digamos, haya agroecología, sería la agroecología con esta diversidad de escalas de niveles de producción. Y si entonces, sí, ¿cómo está viendo el escalamiento, la masificación a nivel país, tomando en cuenta la diversidad de escalas al interior en las escalas productivas? Sí, muchísimo gusto, Karime. Muy buena pregunta. Definitivamente tiene que ser a nivel más territorial. Sí, el sueño es no solo al país, el sueño es a nivel del mundo, llevar la agroecología en todos los territorios y a nuestros platos, pero claro que cada territorio va a ser diferente. Debemos de tomar en cuenta pues el clima, los suelos, la escala, como tú dices, la cultura, qué alimentos son los que queremos comer, cómo los queremos comer. Entonces, creo que lo importante cuando hablamos de masificación es sí llevar la agroecología a diferentes territorios, pero sabiendo que incluso dentro de un territorio, de parcela a parcela, van a ser diferentes las prácticas, van a ser diferentes los cultivos. Ojalá, ¿verdad? Que no hagamos un monocultivo global agroecológico. Entonces, no sé si eso explica mejor a qué es lo que nos referimos con masificación de la agroecología. Pero creo que también tú te refieres a esto, la importancia de que sí se puede hacer a nivel de, desde pequeños huertos hasta grandes extensiones. Hay un poco de controversia entre las personas que estudiamos la agroecología sobre eso. Algunos dicen que si es de grandes extensiones es imposible, que no es agroecología. Pues yo creo, como decía hace un ratito, ¿verdad? Si es una gran extensión de un terreno, de un ejido, de una cooperativa, pues sí, lo podríamos lograr hacer y diversificar y mantener la vida en el suelo, incluso en grandes extensiones, pero tiene que también partir de esos saberes locales, de cada territorio, cada espacio, ese es único, y por eso es que a veces es tan difícil, ¿verdad? Es mucho más fácil dar una receta global que empezar con los asegúnes. Creo que eso tal vez ha sido uno de los errores que también cometemos las personas que trabajamos agroecología, y tenemos que empezar a buscar entonces cómo pasar estos, bueno, sí, depende, decimos muchas veces, ¿verdad? Y eso, ay, pues a quién le cae bien eso. Tenemos que buscar formas de cómo pasar nuestras ideas y los estudios de la complejidad de una forma que pueda entenderse a todos los niveles.
Y en ese sentido que comentaba, perdón, ya nada más para cerrar este comentario de los grandes extensiones de tierra, que yo también me los imagino también todos biodiversos, bioculturo diversos, como que creo que también hay un reto, en todos hay retos, ¿no? Pero el reto también de cuidar otras dimensiones agroecológicas más allá de las biofísicas, como la explotación laboral que se da en esos lugares, ¿no? Y que generan también la migración, la compra de tierras, ¿no? De pequeños productores. Entonces, tiene este otro reto el poder hacer esta transición o conversión en estas grandes extensiones de tierra, ¿no? Por demás implicaciones. Gracias. Excelente, excelente punto. Muchas gracias, Karime. Gracias, muy interesante todo esto. Maestra Laura Gómez, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, Gelda. Pues muchas felicidades, muchas gracias por compartir con nosotros todo lo que tú sabes. A mí me sigue inquietando el papel de los tianguis, de los mercados agroecológicos, alternativos, que tenemos una variedad bien interesante, ¿no? De denominaciones, solidarios, orgánicos, etcétera, en términos de poder ganar la batalla ante Walmart, los supermercados, etcétera, ¿no? O sea, no tengo una fuente precisa, pero sí sé que en los 90s más del 50% de frutas y verduras ya se comercializaban en supermercados. Y ahorita es mucho más. Entonces, ¿cómo podemos hacer para escalar ahora sí la alimentación? Creo que es algo que en lo que, o sea, las experiencias agroecológicas las estamos viendo cómo se están diseminando. Sin embargo, cuando vemos a nivel del consumo, me parece que todavía estamos en un nivel bajo. Entonces, ahí ¿qué más podemos hacer de tal manera que estas experiencias y estos nichos no sean solo eso, sino que crezcan? Ay, sí, Laura, tenemos mucho que trabajar, ¿verdad? Y realmente cuando vino la pandemia, mirábamos como, la gente ya ahora se está dando cuenta que esta alimentación de muerte basada en productos sobreindustrializados, las harinas blancas, la tortilla de harina industrial, nos está enfermando. Y la gente sí estaba consciente de eso, pero luego también al mismo tiempo del miedo, ¿verdad? De ir al contagio, que el tianguis está muy apretadito, mejor me voy allá donde me exigen ponerle cubrebocas y me desinfectan las manos antes de entrar y que aseguran que todos los paquetes además están con plástico y bien desinfectados. Entonces sí, qué sorpresa nos dimos, algo triste. Pues esa es una de las preguntas grandes que ha motivado mi investigación en los últimos 10 años, porque incluso una de lo que me motivó a empezar a estudiar la alimentación y nuestros hábitos alimenticios es cuando escuchaba a colegas agroecólogos decir que se iban a ir a comprar su elote al Walmart porque venía sin pelos y era más dulce y limpio porque venía envuelto en plástico. Yo, ¿cómo, verdad? Si estás impulsando el maíz agroecológico allá afuera y tu panza no va con tu boca. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y estudiamos un poco que cambiar los hábitos alimenticios de adultos es bien difícil. Hay muchos artículos científicos que muestran que algo que a la gente le molesta sobremanera es que les digan qué tienen que comer y dónde tienen que comprar. Lo demás nos podemos pintar el pelo de morado de un día para otro, pero ir a cambiar nuestros hábitos alimenticios es muy difícil. Entonces, por eso fue que nosotros con Bruce Ferguson y con Rong Na y Kim Chung iniciamos el programa de Laboratorios para la Vida.
Vamos con los niños pensando que los pobres niños no tienen otra opción más que escucharnos porque están encerrados en sus aulas. Tienen que escuchar lo que les vamos a decir. Y la verdad es que al inicio llegábamos con discursos así de que esto, sobre todo yo, ¿saben qué es este pan? ¿Qué hago yo con este pan? Lo tiro a la basura porque es una porquería. Y esta bebida, café, ¿saben qué hago? Destapo los baños. No funciona. Ofendo a la gente, pero con datos. Empezamos a ver que si les decíamos, lean las etiquetas, a ver qué contenido tiene esta comida, a quién benefició, de dónde vino. Calculemos a ver cuántos kilómetros tuvo que recorrer para venir aquí. Empezamos a ver que sin dar como el evangelio de la agroecología, sino con los datos, ellos empezaron a tomar sus propias conclusiones. Y lo mejor que descubrimos es que al escuchar, estar dándole el discurso a los niños y niñas, nos estaban escuchando sus maestras. Y ahí vimos que la gente sí puede cambiar. También se sorprendían, pensaban que lo que comían en sus escuelas, sus niños, tal vez no era tan bueno porque era basado en la milpa, porque no estaban tomando leche, porque no comían carne. Y al ver entonces estos datos y empezar a ver qué es lo que se sabe de la alimentación, también ellas empezaron a cambiar. Entonces, sí, creo que por eso es que estoy como tan convencida de que tenemos que dar un cambio muy, muy grande en nuestras escuelas, en nuestras universidades. ¿Qué les estamos sirviendo en Chapingo allá en el comedor? ¿Viene del Jurásico la comida? No, ¿de dónde viene? No. Muchas gracias. Gracias, Gelda. Ambas. Rocío Romero, adelante, por favor. Ay. Gracias, buenas tardes. Gelda, qué alegría me da oírte y otra vez confirmar que el trabajo que vienes haciendo es bien comprometido, bien reflexivo. Y mientras oía tu plática, me estaba acordando de una reunión que habíamos tenido nosotros aquí en Jalisco con algunos colegas y les preguntaban, ¿cuál era también una de las limitantes para no hacerse orgánico o agroecológico? Algunos de los productores que ya son productores, se puede decir, de medianos a grandes, que normalmente se han hecho productores que usan agroquímicos. Y entonces una de las cosas que se comentó es que a muchos les daba pena, porque para ellos existe en el consciente colectivo de varias organizaciones campesinas o de varios productores agropecuarios que el orgánico está relacionado con lo que no haces nada, con lo que es de gente floja, y que entonces ellos, como son productores fuertes y grandes, entonces deberían de usar agroquímicos sin monocultivos. Esto lo quiero relacionar con otro tema que a mí me parece muy importante, y es el tema de mujeres. Y el tema de la mujer en la agricultura y en la agroecología, en la toma de decisiones, y el por qué es importante también, inclusive en la política pública. Creo que sí hay que enfatizar mucho el trabajo que se puede hacer desde el cuidado, el trabajo que se hace desde las organizaciones que tienen mujeres, y a mí sí me gustaría también saber tu opinión y cómo han contextualizado dentro de estos estudios el trabajo de las mujeres para impulsar la agroecología y la masificación. Muchas gracias, Gelda, y felicidades. Qué lindo, Chapingo, que nos permite tener esta reunión de amigas. Hacía días que no miraba a Rocío ni a Laura.
Pues qué pena me da, Rocío, de escuchar esto. La verdad es que nunca había escuchado esto, de que les daba vergüenza o de que asumían que lo orgánico era para haraganes. Realmente me conmueve el saber esto, y ahí nuevamente creo que vamos a la importancia de nuestra narrativa. ¿Qué tenemos que hacer entonces para dar a conocer más de lo que es la agroecología? Porque incluso lo que sí había escuchado es que era demasiado trabajo, y pensé que lo que me ibas a decir es que pues estos productores mayores difícilmente conseguían mano de obra, porque eso sí está ocurriendo en algunas zonas en Chiapas, que ya la juventud se fue. Entonces, los mayores ya está cada vez más complicado la siembra, y las están vendiendo. Muchos de los ejidos, eso es lo que está ocurriendo aquí, la están comprando gente de San Cristóbal para sus casas de fin de semana. Muy fuerte. Entonces, nuevamente mi insistencia, ¿verdad?, de que tenemos que hacer una alfabetización agroecológica a nivel nacional, que la gente sepa de dónde viene su comida, cómo fue cultivada, porque es importante reconocerlo, ¿verdad? También muchas personas dicen, ¿por qué son los productos orgánicos o agroecológicos los que tienen que tener la certificación? Deberían ser los otros que digan cómo fueron producidos, a ver si la gente le gusta comérselos. Pero sí, muy tremendo. Y definitivamente sin mujeres, sin feminismo, no hay agroecología, decimos en Amagua. Sé que Maela también ahora pues siempre ha puesto al trabajo de las mujeres por delante, pero creo que debemos también hacer un esfuerzo para darlo a conocer, saber cuál es el aporte, no únicamente en la siembra, que es súper importante, pero también en las decisiones alimentarias, ¿verdad? Ahí las mujeres, como tú decías, en el papel de los cuidados, pues es algo a reconocer, que sin esos cuidados, pues la agroecología tampoco avanza. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias a todos y a todas por estas participaciones tan importantes. Y bueno, pues cedo para el cierre y la conclusión de esta importante sesión, plática, diálogo, a la doctora Virginia. Adelante, por favor, doctora. Gracias. Bueno, pues antes que nada, externar el profundo agradecimiento por esta conferencia magistral. Cabe recalcar que estamos a punto de festejar los 31 años de creación del Programa Educativo de Ingeniería en Agroecología. Entonces, pues es un placer el poder contar con esta conferencia magistral por parte de nuestra compañera, la doctora Gelda Morales, pues con mucho orgullo, ¿verdad?, de que impulsa la Alianza de Mujeres en Agroecología, y pues es un ejemplo bastante memorable, bastante honroso de todo lo que puede escalar la agroecología desde otros ámbitos, ¿no? Y pues muchas de las preguntas, de las intervenciones fueron muy valiosas. Creo que nos quedamos con muchas reflexiones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, ¿qué se le está dando de comer ahora sí que en los comedores a los estudiantes en Chapingo, ¿no? ¿Qué tantos retos tenemos desde adentro de transformar, ¿no? ¿Qué tanto la política pública efectivamente a partir de diversos programas gubernamentales está tratando de acompañar este proceso de escalamiento, ¿no? ¿Qué tanto, diríamos, desde los distintos proyectos de investigación que se realizan, los programas educativos, se está haciendo este esfuerzo, ¿no? Estas claves para escalar la agroecología, a mí me queda muy clara esta situación de la masificación, ¿no? O sea, masificación no quiere decir sembrar una sola idea, ¿no? No implica monocultivo. Esto implica tener la capacidad de leer los distintos territorios, las distintas culturas, los distintos tiempos. Ese plato del buen comer, ¿no?, pues cambia a lo largo del año
cambia a lo largo de los territorios, ¿no? Cambia a lo largo de las culturas. Yo he insistido mucho en cómo le hacemos en esta situación de ir de la naturaleza, ¿no?, a la mesa, en términos de incidir no solamente en estas agriculturas, sino cómo conservamos, ¿no?, la naturaleza, pero también cómo aprovechamos de manera sustentable y sostenible esos recursos naturales que muchas veces forman parte de ese plato del buen comer, ¿no? Cuando hacías mención a unos, entendí, insectos, ¿no? Y bueno, pues acá estaríamos hablando de los chinicuiles, de los escamoles, ¿no? De las chichas, que son gusanos de maguey en el caso de los chinicuiles y las chichas, ¿no? O de los chapulines, que también ya aprendimos de muchos de los grupos de Oaxaca que empezaron y hoy en día forman parte de esos platillos y que se están yendo hacia las comidas gourmet, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que estos platillos se queden todavía acá? Y otra reflexión que me parece fundamental es esta situación de qué tanto en los programas educativos y en las propuestas se está incluyendo esa mirada ecológica, ¿no? O sea, qué tanto la ecología como ciencia se está practicando. Y otra lección con la que me quedo y que me parece que tendríamos que estar impulsando mucho es ese concepto de salud, ¿no? Diríamos, esa salud que se promueve desde la agroecología, ¿no? O sea, realmente, diríamos, desde la agroecología es la salud del suelo, con lo que iniciaste tu conferencia, pero es la salud de lo que se produce o lo que se colecta o lo que se caza, ¿no? Es la salud a través del procesamiento de la conservación de los alimentos, que sería fundamental, o sea, ser reconocidos, no nos hace falta, pero ser reconocidos, ¿no?, como promotores de la salud en términos amplios, porque también implica la salud del ambiente, ¿no? Y bueno, en esta situación de esos platos sanos, saludables, cercanos, ¿no?, que se han impulsado también desde campañas, desde el movimiento agroecológico latinoamericano, ¿no?, desde luego desde la Alianza de Mujeres en Agroecología. Entonces son muchas lecciones que tendríamos que estar abrazando ese sueño, que es un sueño global, ¿no? Sí, o sea, cuando se decía, Karim me preguntaba ahí, ¿no? ¿A qué nivel? Pues es que esta pandemia nos lo demostró, ¿no? Estamos totalmente interconectados, tenemos que proteger la casa común. Y espero que esta casa común, Helda, así como nos dejas esta conferencia magistral, esta casa común que no se circunscribe, ¿no?, a nuestro planeta, pues es el universo, ¿no? Y desde las universidades tenemos que impulsar estos procesos. Muchísimas gracias realmente que te hayas dado este tiempo, a todos los asistentes, a todas las personas que nos han acompañado desde distintas geografías, desde distintos espacios diversos, ¿no? Aquí vemos desde organizaciones sociales, universidades, institutos, ¿no? Y pues desde luego con nuestros estudiantes de agroecología que pues tienen el placer de contar con este seminario de actualización permanente. No sé si quisieras agregar algo más, Helda, previo a dar lectura a la constancia. Pues nada más, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es maravilloso poder compartir con ustedes, escucharles también. Y pues ojalá que podamos seguir conectadas, conectados, ¿verdad? Porque el reto es grande y necesitamos, como decía al inicio, de el corazón, ideas y manos de personas distintas para poder seguir adelante. Gracias, Vicky. Gracias a ti, querida Helda, y solamente me resta entregarte virtualmente tu reconocimiento, ¿verdad? Esta es una constancia que la Leo Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Agroecología, otorgan la presente constancia a la doctora Elda Morales
por impartir la conferencia magistral Factores claves para el escalamiento de la agroecología, como parte del seminario de actualización permanente del DEISA en el marco del 30 aniversario del Programa Educativo de Ingeniería en Agroecología, miércoles 4 de mayo de 2022, y lo firma el rector de nuestra universidad, doctor José Solís Ramírez, y su servidora María Virginia González Santiago. Pues muy agradecida, veo ahí a muchas compañeras muy queridas. Mirna, abrazos, saludos a todos, a todas, y un gusto haber escuchado y nos dejas muchas reflexiones, ¿verdad? Y que viva la agroecología de Chapingo. Y que viva. Muchas gracias. Muy bien. Felicidades, Vicky. Muy bonita la presentación de Helda. Muchísimas gracias, Mirna.